es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, tú eres digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
pecado me rescataste. Tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Jesús. Hay poder para salvar, hay poder para sanar, solo por la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor, por tu sangre que derramaste en la cruz para perdonarnos, para limpiarnos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m.
Dios les bendiga, amados hermanos. También le enviamos saludos a todos los que nos están viendo y escuchando desde diferentes partes. Que Dios sea con ustedes. Hoy estudiaremos la iglesia Esmirna y vamos a orar a Dios. Incline su rostro. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Gracias por tus ricas bendiciones. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y a meditar en ella, y también, Dios, que podamos aplicar estas verdades en nuestro diario vivir. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver lo que dice el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia Esmirna. Pero vamos a ver un poquito acerca del contexto. Esmirna era una ciudad ubicada en la provincia romana de Asia. Y según los historiadores, Esmirna era una ciudad muy linda y también se le llamaba la perla del mar Egeo. El nombre Esmirna significa mirra, pues seguramente porque había muchos árboles que producían este perfume, el cual era utilizado para la preparación de los muertos, para embalsamarlos. Esmirna disputaba, al igual que la ciudad de Éfeso, como las primeras ciudades importantes de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta que mantenía India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían era que ambas ciudades eran importantes centros de culto imperial en Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador. Y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, algo a lo que a los verdaderos cristianos no les gustaba y se negaban, puesto que ellos solo confesaban que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver
sobre la fundación de la iglesia Esmirna. El Evangelio llegó allá desde Éfeso, por el apóstol Pablo, que ya está en Éfeso, y desde ahí él hace sus viajes a otros lugares. Hechos 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y estamos hablando de que el apóstol Pablo estaba en Éfeso. Ahí dice, desde el versículo 8 al 10. Pero sabe que como ciudad típicamente comercial, abundaban en ella los judíos, y los judíos se oponían fervientemente al cristianismo. En Hechos, desde ahí, desde el tiempo del apóstol Pablo, Hechos 18, 12, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ellos se oponían, no aceptaban a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías, y además de ello había una persecución para los cristianos. En otro pasaje, Hechos 14, 19, tenemos otro ejemplo, y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Vemos entonces que los judíos eran enemigos de los cristianos. Pero volviendo otra vez a el libro del Apocalipsis o de Revelación, nos dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí nos menciona acerca de que aquí se escribe al ángel. Fíjense que cuando nos habla de al ángel, también significa a los pastores o al pastor encargado de la iglesia. Y en esta iglesia Esmirna, el pastor que estaba al frente era Policarpo. Y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Y en el año 155 después de Cristo, mataron al obispo de Esmirna, al pastor Policarpo. Para ese entonces él tenía 86 años cuando fue descubierto. Cuando lo encontraron, fue arrastrado por las calles para llevarlo ante el procónsul romano. El líder romano tenía la intención de perdonarlo. Todo lo que Policarpo tenía que hacer para evitar la muerte era lanzar un puñado de incienso al altar del César. Pero él no lo aceptó, diciendo que no perdería su recompensa celestial por ganarse unos días más de vida. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: 86 años he servido a mi Señor Jesucristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel en redimirme? Al final murió quemado en la hoguera. Allí murió como mártir el anciano pastor Policarpo,
discípulo del apóstol Juan, y como les dije al principio, probablemente el ángel o pastor a quien fue dirigido el mensaje para la iglesia en Esmirna fue para él, que estaba al frente como pastor. Dice Apocalipsis 1:8, nos dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el capítulo 2, versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús utiliza un nombre que lo identifica como Dios. En Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 6. Así es que acá Jehová o Yahvé se refiere también a Jesucristo, es Jesucristo. Y esto nos menciona que a una iglesia perseguida y atribulada, Jesús le recuerda que Él es Dios y que Él es el primero en llegar a nuestro auxilio y el último en quedarse, aun cuando todos nos hayan abandonado. Él nos habla también cuando dice: yo soy el primero y el último, nos habla de la eternidad de Dios. Y es un gran consuelo para la iglesia comprender que aunque estén pasando por persecución, por tribulación, Dios siempre va a estar con nosotros. Pero además nos dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se presenta también como el resucitado, y esto significa que Él se identifica con la iglesia de Esmirna, porque Él también sufrió persecución, también fue muerto por los que lo perseguían, pero venció la muerte, y en Él ellos podían tener victoria a pesar de la persecución y de la muerte, pues aunque murieran, resucitarían en su venida. La iglesia de Esmirna hacía obras a pesar de su persecución. Versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Al igual, como decíamos la vez anterior, el Señor Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, pero también conoce todo lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Tenemos que comprender algo muy importante. Las obras no son para nuestra salvación. Las obras son señal de nuestra salvación. Es decir, nosotros como cristianos no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos, hacemos buenas obras. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por vosotros, sino que es un don de Dios, y no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque ya somos salvos por la fe en Cristo Jesús, ahora hay un cambio de vida, ahora hacemos la voluntad de Dios. Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La iglesia Esmirna
estaba sufriendo. Y dice, y tu tribulación, por 3 razones. La palabra tribulación en el original, en el griego, que se traduce como tlipsis, literalmente significa presión, angustia, carga, persecución, aflicción. ¿Por qué Dios permite que su iglesia pase tribulaciones? ¿Sabe para qué? Para perfeccionarnos, para purificarnos. Y vemos aquí 3 cosas muy importantes: para producir en nosotros frutos agradables para Él. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, para producir en nosotros frutos agradables para Él, también para experimentar su victoria en nuestra vida. Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, también, ¿por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulaciones? Para experimentar su victoria en nuestras vidas. Pero también vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 1:4. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y otra de las cosas por las que Dios permite que su iglesia pase por tribulaciones es para experimentar su consuelo en nuestras vidas. También en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, el Señor Jesús también conocía la situación de la iglesia Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Los cristianos eran perseguidos y no podían trabajar libremente ni tener negocios. Y eso producía en sus vidas mucha pobreza y escasez. Pero el Señor les dice que son ricos espiritualmente hablando, y esa es la verdadera riqueza. ¿En qué consiste la riqueza de los pobres? Primeramente en que su corazón era generoso. La iglesia Esmirna, sus miembros tenían un corazón generoso para compartir lo poco que tenían. Así como dice
Segunda de Corintios 8:22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En el versículo 2 nos dice lo siguiente, de ahí mismo, de 2 de Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de que no tenían mucho, lo poco lo daban de corazón y Dios lo multiplicaba. Hay personas que dicen, yo no doy porque soy pobre, y es al revés. Más bien eres pobre porque no das. Necesitamos sembrar en la obra de Dios. ¿En qué consistía la riqueza de los pobres? En su capacidad de enriquecer a muchos por medio de su fe en Cristo. Segunda de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso era muy importante. Ellos habían aprendido a compartir. Otra cosa, ¿en qué consiste la riqueza de los pobres? En su fe en Dios y en la seguridad de la herencia que Él les ha dado. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ellos, los miembros de la iglesia Esmirna, eran ricos en fe. Y al igual, Dios nos está hablando lo mismo a nosotros, que necesitamos tener un corazón generoso para compartir lo poco que tengamos. Necesitamos tener la capacidad de enriquecer a muchos por medio de la fe en Cristo Jesús, pero también que nuestra fe en Dios y en la seguridad de su herencia nos ayude también a compartir a otros de lo que Él nos ha dado. Como decía el apóstol Pablo, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. La iglesia Esmirna representa al periodo de la persecución de la iglesia. Los primeros 300 años fue una situación de persecución, y vamos a ver cómo tuvieron 10 persecuciones la iglesia perseguida. La iglesia Esmirna representa a la iglesia perseguida del siglo I, II y III. La primera persecución fue dirigida por el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. Roma había sido incendiada, y al parecer la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. También se cree que durante esta ola de persecuciones murieron los apóstoles Pedro y Pablo. La segunda persecución de Domiciano
al parecer se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano entre los años 90 y 96 después de Cristo. Se dieron algunos asesinatos y destierros. Tercera persecución de Trajano. El solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. Cuarta persecución, la de Adriano, en el año 117 al 138 después de Cristo. Durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. No eran bienvenidos, no eran aceptados. Quinta persecución, la de Marco Aurelio. Entre los años 121 a 180 después de Cristo. El emperador instigó a una persecución en la ciudad de León. Sexta persecución, la de Septimio Severo. Esto sucedió entre los años 202 después de Cristo y 211. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. Séptima persecución de Maximino Tracio. Durante el emperador Maximino, en los años 235 después de Cristo, el emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes, contra los pastores, contra los que estaban al frente de las iglesias. Octava persecución, la de Decio, entre los años 249 a 251 después de Cristo. Los que fueran cristianos merecían la prohibición y la muerte. Novena persecución de Valeriano, entre los años 257 y 260 después de Cristo, en la que prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Y la décima persecución y la más férrea, la persecución de Diocleciano. Él ordenó la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopilados porciones de las Sagradas Escrituras. Al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Vemos entonces cómo en este periodo de la iglesia perseguida, se le conoce así porque fueron 10 persecuciones o 10 emperadores los que estuvieron constantemente persiguiendo a la iglesia cristiana. Pero eso, a pesar de las persecuciones, jamás triunfaron los emperadores. La iglesia cristiana se siguió fortaleciendo a pesar de las persecuciones. Aquí nos menciona en el libro de Apocalipsis que Dios les había ya preparado y les hablaba de lo que les iba a suceder. Dice, pero el versículo 9 dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En Esmirna había una comunidad de judíos muy grande y la persecución que sufrieron en gran medida venía de ellos. Ellos blasfemaban el nombre del Señor, no creyeron ni creían en Él como Mesías y Salvador. Es por eso
por lo que el Señor los llama sinagoga de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió persecución de los judíos y los llamó hijos de Satanás. Esto nos hace recordar que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, también sufriremos persecución por causa de su nombre. Pero Dios nos dice en San Mateo 5, acerca de las bienaventuranzas, nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12: gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos de tener claro que la persecución y las blasfemias que traen bendición únicamente son aquellas que son a causa del nombre de Cristo, no por nuestras malas acciones. En Primera de Pedro, ahí nos aclara que debemos de sufrir por la causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pero el versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a reflexionar en lo que dice a continuación. Dice: no temas, le dice Dios a la iglesia Esmirna, de lo que vas a padecer. Y el Señor les está confirmando que iba a padecer, que tendrían sufrimientos, persecuciones, pero no tenían que temer, no tenían que tener temor, porque Dios iba a estar con ellos. Les dice: el diablo obrará en contra de ellos, pero todo tendrá un propósito y un tiempo limitado por Dios. También nos menciona donde dice: el diablo echará a algunos de ellos a la cárcel, pero con un propósito para ser probados. Y esa prueba tendría un límite de tiempo establecido por Dios de 10 días. Aunque acá en la Biblia, sobre todo en la historia de la Biblia, historia de la iglesia, nos habla que fue un periodo de 10 años donde fue la persecución muy intensa, y eso fue en la 10ª persecución de Diocleciano, cuando, como les dije hace rato, un momentito, la persecución de Diocleciano ordenó la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras, pero también empleó la pena de muerte contra los cristianos. Fueron martirizados, fueron perseguidos, pero ellos están ahora con Cristo Jesús. Dice más adelante: el diablo sigue haciendo cosas malas. Dice: no teman en nada, versículo 10, no teman en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida. Esto no se refiere a la salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. En Santiago 1:12 nos habla de la corona de vida y nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya venido la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nos habla de la corona de vida para el que soporta la tentación, pero el término que usa es estéfanos, es decir, la corona del vencedor, por haber vencido una tentación en la vida, una prueba. Pero la corona que Dios promete a los que son fieles hasta la muerte, a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, es la corona de autoridad, diadem, que es una corona para ser usada en el reino de Dios y para que cuando nosotros tengamos la corona, se la demos a Él, que Él es el único que merece, Jesucristo, la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, finalmente nos dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que el que venciere, ellos van a resucitar en la primera resurrección, cuando Jesucristo venga por su iglesia. ¿Qué podemos aprender, amados hermanos y amigos, de esta iglesia Esmirna, del mensaje a la iglesia Esmirna? Que es una iglesia que sufrió persecución, una iglesia que no tuvo temor de padecer por la causa de Cristo, una iglesia que, a pesar de que en algún momento tuviera alguna situación de dolor, de tristeza, de aflicción, se mantuvo firme, creyó en Cristo Jesús. Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia cristiana. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. Mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaban los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas en las que concebimos y vivimos el cristianismo hoy se moldearon durante las persecuciones de estos casi 3 siglos. También muchos de los testimonios de fe, templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado hasta nosotros para inspirarnos y para retarnos. Esto nos motiva a ti y a mí a seguir a Cristo, a ser fiel hasta la muerte, a no tener temor de sufrir por la causa de Cristo, de sufrir persecución, de que a pesar de que se están cambiando las leyes en diferentes países, se están aprobando algunas reformas a la familia, algunas reformas a cómo debe de ser de acuerdo con la palabra de Dios. A pesar de ello y que ya se haya legalizado, hay una ley divina, que es la palabra de Dios, que está por encima de las leyes humanas. Y como cristianos
nosotros vamos a defender y a apoyar siempre lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y como decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, este estudio, este mensaje nos insta, nos mueve a perseverar en Cristo Jesús, pase lo que pase, a seguir adelante, no importa la persecución, no importa la tribulación, no importan las pruebas, no importa lo que estemos pasando, Dios nos llama a perseverar en Él. Que Dios les bendiga a todos ustedes.